Bienvenidos al canal. Hoy vamos a abordar un tema crucial en nuestra sociedad moderna: el bienestar y el estado asistencialista. ¿Es el asistencialismo una herramienta necesaria para garantizar la justicia social o se ha convertido en un mecanismo que limita la libertad individual y la responsabilidad? En este video exploraremos las raíces históricas y filosóficas del estado asistencialista y cómo estas ideas han influido en las políticas públicas actuales. Acompáñenme en este análisis para comprender mejor los beneficios y las críticas que rodean este complejo tema. Con el desempleo, que obviamente tiene una cercana relación tanto con la pobreza como con el asistencialismo, sucede lo mismo que con la enfermedad y la mortalidad. Banfield cita los descubrimientos del profesor Michael Pior sobre la desempleabilidad esencial de muchos o de la mayoría de las personas de bajos ingresos persistentemente desempleadas. Según Pior, su dificultad no consiste tanto en encontrar empleos estables y bien remunerados o en adquirir las habilidades necesarias para desempeñarlos, sino en la falta de condiciones personales para mantenerse en esos puestos. Estas personas manifiestan tendencia al alto ausentismo, a dejar sus empleos sin previo aviso, a ser insubordinadas y a veces a robar a sus empleadores. Además, en su estudio sobre el mercado laboral del gueto de Boston en 1968, Peter Doeringer descubrió que alrededor del 70% de las personas que solicitaban trabajo, remitidas por los centros de empleo vecinales, recibieron ofertas laborales, pero que más de la mitad de esas ofertas fueron rechazadas. Y en cuanto a las aceptadas, solo un 40% aproximadamente de los nuevos trabajadores conservaron sus empleos por el término de un mes. Doeringer concluyó: gran parte de la desocupación del gueto parece ser resultado de la inestabilidad en el trabajo más que de la escasez de trabajo. Resulta muy ilustrativo comparar las descripciones de este común rechazo por parte de los desempleados de clase baja a comprometerse en trabajos estables realizadas por el profesor Banfield, quien manifiesta una fría desaprobación, y por el sociólogo izquierdista Alvin Goldner, que por el contrario lo aprueba calurosamente. Dice Banfield: los hombres acostumbrados a callejear, a vivir de las mujeres y de la asistencia social y a maltratar a los demás, rara vez están dispuestos a aceptar las aburridas rutinas del buen trabajo. Goldner reflexiona sobre la falta de éxito de los asistentes sociales que tratan de alejar a estos hombres de una vida de irresponsabilidad, sensualidad y desenfrenada agresión, y declara que consideran poco atractiva esta oferta. Abandona el sexo promiscuo, deja de expresar libremente la agresión, reprime tu espontaneidad, y es posible que tú y tus hijos sean admitidos en el mundo de las 3 satisfactorias comidas diarias, en una escuela secundaria o quizás incluso en la educación universitaria, en el mundo de las cuentas de crédito, de los empleos seguros y de la respetabilidad. El punto interesante es que desde los dos extremos del espectro ideológico, tanto Banfield como Goldner concuerdan, a pesar de sus juicios de valor contrastantes al respecto, en la naturaleza esencial de este proceso, que gran parte del persistente desempleo de la clase baja, y por ende de la pobreza, es consecuencia de una decisión voluntaria de los mismos desempleados. La actitud de Goldner es típica de los pseudo-progresistas, socialdemócratas y de los izquierdistas actuales. Es vergonzoso tratar de hacer encajar los valores burgueses o de clase media, incluso en forma no coercitiva, en la cultura gloriosamente espontánea y natural de la clase baja. Quizás eso sea bastante justo, pero entonces no debe esperar o reclamar que esos mismos trabajadores burgueses sean obligados a mantener y subsidiar los valores parasitarios del ocio y la irresponsabilidad que aborrecen y que son indudablemente disfuncionales
para la supervivencia de cualquier sociedad. Si las personas desean ser espontáneas, que lo sean con su propio tiempo y sus propios recursos, y que entonces asuman las consecuencias de esa decisión y no utilicen la coerción del Estado para forzar a los trabajadores y a los que no son tan espontáneos a cargar con ellas. En pocas palabras, hay que derogar el sistema asistencialista. Si el principal problema con los pobres de clase baja es que son irresponsables y solo les interesa el presente, y si es preciso inculcarles los valores burgueses de preocupación por el futuro para lograr que salgan de la beneficencia y de la dependencia, sigamos en esto a los mormones, entonces, en última instancia, estos valores deberían ser incentivados y no desalentados en la sociedad. Las actitudes izquierdistas y socialdemócratas de los asistentes sociales hacen precisamente eso. Directamente desalientan a los pobres al fomentar la idea de la beneficencia como un derecho y como una demanda moral sobre la producción. Además, la fácil disponibilidad del cheque de la asistencia social obviamente promueve en los beneficiarios la actitud de pensar solo en el presente, la renuncia a trabajar y la irresponsabilidad, perpetuando así un círculo vicioso de pobreza-beneficencia. Tal como lo expresa Banfield, quizás no haya mejor manera de lograr que prospere la mentalidad de preocuparse por el presente que darles a todos generosos cheques de beneficencia. Por lo general, en sus ataques al sistema asistencialista, los conservadores se han centrado en los males éticos y morales de multar compulsivamente a los contribuyentes para mantener a los desocupados, mientras que los izquierdistas focalizan su crítica en el hecho de que los clientes del asistencialismo se sienten desmoralizados por su dependencia de la dadivosidad del Estado y su burocracia. En realidad, ambas críticas son válidas y no existe contradicción contra ellas. Hemos visto que los programas voluntarios, como el de la Iglesia Mormona, están claramente atentos a este problema. Y de hecho, a los primeros críticos del Laissez-faire que se pronunciaron contra el subsidio a los desocupados, les preocupaban por igual la desmoralización de los que lo recibían y la coerción ejercida sobre aquellos forzados a pagar por él. En este sentido, Thomas Mackay, el defensor inglés del laissez-faire del siglo XIX, declaró que la reforma del asistencialismo consiste en la recreación y el desarrollo de las artes de la independencia. Abogaba no por más filantropía, sino por un mayor respeto por la dignidad de la vida humana y por más fe en su capacidad para alcanzar su propia salvación. Y expresó el desprecio que le inspiraban aquellos que apoyaban un mayor asistencialismo, los filántropos que vicariamente, en una temeraria búsqueda de popularidad fácil, utilizan la tasa impuesto arrancada a sus vecinos para multiplicar las ocasiones de afirmar su inestable posición ante la muchedumbre que está demasiado dispuesta a caer en la dependencia. Mackay agregó que la dotación legal de la indigencia, que implica el sistema de beneficencia pública, introduce una influencia más peligrosa y a veces desmoralizante en nuestro entramado social. No se ha probado de ninguna manera que sea verdaderamente necesaria. Su aparente necesidad surge, sobre todo, del hecho de que el sistema ha creado su propia población dependiente. Refiriéndose al problema de la dependencia, Mackay observó que lo que torna más amargo el infortunio de los pobres no es la mera pobreza, sino el sentimiento de dependencia, que es un componente necesario de cualquier programa de beneficencia pública. Las medidas liberales en favor de estos programas no eliminan este sentimiento, sino que lo intensifican.
Mackay concluyó que la única manera en la cual el legislador o administrador puede promover la disminución de la miseria es derogando o restringiendo las creaciones legales previstas para ese fin. El país puede tener, sin duda, exactamente tantos pobres como quiera pagar. Si se deroga o restringe esa dotación, entrarán en actividad nuevas instancias, la natural capacidad de independencia del hombre, los lazos naturales de relación y amistad, y en lugar preferencial incluiría a la caridad privada como diferenciada de la caridad pública. La organización de caridad social, la organización privada de beneficencia más importante de Inglaterra a fines del siglo XIX, operaba precisamente de acuerdo con este principio, fomentando la autoayuda. Como destaca Mowat, historiador de la organización, la cause representaba una idea de caridad que suponía reconciliar las divisiones en la sociedad para eliminar la pobreza y producir una comunidad feliz y plena de confianza en sí misma. Creía que el aspecto más grave de la pobreza era la degradación del carácter del hombre y la mujer pobres. La caridad indiscriminada no hizo más que empeorar las cosas, porque fue desmoralizadora. La verdadera caridad exigía amistad, ideas, el tipo de ayuda que restituiría al hombre su propio respeto y su capacidad para mantenerse a sí mismo y a su familia. Quizás una de las consecuencias más siniestras del asistencialismo es que desalienta activamente la autoayuda, debilitando el incentivo financiero para la rehabilitación. Se ha estimado que, en promedio, todo dólar que las personas discapacitadas invierten para su rehabilitación les rinde entre 10 y 17 dólares de mayores ganancias futuras a valor presente. Pero este incentivo queda neutralizado por el hecho de que, al ser rehabilitadas, pierden sus ingresos provenientes de los programas de asistencia pública, los pagos por discapacidad de la seguridad social y la compensación laboral. Como resultado de todo esto, la mayoría de los discapacitados deciden no invertir en su propia rehabilitación. Muchas personas, además, ahora están familiarizadas con los efectos desalentadores del sistema de seguridad social, que, en claro contraste con todos los fondos de seguro privado, suspende los pagos si el receptor tiene la audacia suficiente como para trabajar y obtener un ingreso después de los 62 años. En estos días, cuando la mayoría de las personas observa con desconfianza el crecimiento de la población, algunos opositores al aumento demográfico se han centrado en otro efecto indeseable del sistema asistencialista, dado que a las familias que reciben asistencia social se les paga proporcionalmente según el número de hijos, el sistema proporciona un importante subsidio al nacimiento de más niños. Además, las personas a quienes se induce a tener más hijos son precisamente aquellas que menos pueden permitírselo. El único resultado posible es perpetuar su dependencia de la ayuda pública y, de hecho, también sus descendientes estarán permanentemente en la misma situación. En los últimos años ha habido bastante agitación tendiente a que el gobierno provea guarderías para cuidar a los niños de las madres que trabajan, servicio que, según se dice, no ha sido provisto por el mercado pese a ser muy necesario. Sin embargo, como la función del mercado consiste en responder a las urgentes demandas del consumidor, habría que preguntarse por qué parece haber fracasado en este caso en particular. La respuesta es que el gobierno limitó la apertura de guarderías infantiles con una red de complicadas y costosas restricciones legales. En resumen, si bien es perfectamente legal dejar a un hijo con un amigo o con un pariente, sea quien fuere esa persona o la condición en que se encuentre su vivienda, o contratar a un vecino para que cuide a uno o dos niños, si ese amigo o ese vecino convierte ese pequeño negocio en una guardería, el Estado caerá sobre él con todo su peso. Así, el Estado, por lo general, insistirá en que esos establecimientos tengan licencia
y se negará a otorgarla a menos que haya permanentemente cuidadores especializados, lugares adecuados para la recreación y que el espacio ocupado por las instalaciones se ajuste a un tamaño mínimo. Habrá muchas otras restricciones absurdas y onerosas que el gobierno no impone a los amigos, familiares y vecinos, o de hecho a las madres mismas. Si se las elimina, el mercado operará para satisfacer la demanda. Durante los últimos 13 años, el poeta Ned O'Gorman ha dirigido una exitosa guardería privada en Harlem, con muy escasos recursos, pero corre el riesgo de verse obligado a cerrarla debido a las restricciones burocráticas impuestas por el gobierno de la ciudad de Nueva York. Si bien la ciudad admite la dedicación y eficiencia de la guardería de O'Gorman, lo amenaza con multas y en última instancia con el cierre compulsivo del establecimiento a menos que éste presente un asistente social con matrícula siempre que haya 5 o más niños que atender, tal como señala O'Gorman indignado. ¿Por qué diablos debería yo estar obligado a contratar a alguien que tiene un papel donde dice que estudió trabajo social y está calificado para dirigir una guardería? Si yo no estoy calificado después de trabajar 13 años en Harlem, ¿quién lo está? El ejemplo de las guarderías infantiles demuestra una importante verdad acerca del mercado. Si parece haber escasez de oferta para satisfacer lo que es una demanda evidente, mire al gobierno como causa del problema. Si se permite actuar al mercado, no habrá ninguna escasez de guarderías, como no hay escasez de moteles, lavarropas, televisores o cualquier otro equipamiento de la vida diaria. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el bienestar y el estado asistencialista. Espero que este análisis te haya ayudado a entender mejor las complejidades detrás de estas políticas. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Déjame tus comentarios abajo, me encantaría conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.